Y de ahí la importancia. Si notamos el versículo 19 de ahí de Santiago, estoy recapitulando un poco el versículo, porque este versículo es el que vamos a tratar de memorizar una vez más, pero siempre es importante contextualizar y ver qué estamos leyendo, hermanos. No es leer por leer, es tratar de poner el sentido en lo que estamos leyendo. Y dice el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, número uno, para oír. Fíjense la importancia. Aquí puede haber algunos hermanos y hermanas que aquí están presentes, pero no están oyendo. Están presentes, pero no están viendo. Eso nos puede pasar a muchos de nosotros. De ahí que tenemos que entender que cuando llegamos a este lugar venimos con una necesidad, y esa necesidad radica en oír la palabra de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios, hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y luego nos menciona el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, actitud importante, desechando toda inmundicia, y al igual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué nos dice la palabra? Recibid con actitud, con buena actitud, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahora sí hace un paréntesis diciéndonos, pero, ¿sí? Y aquí el pero sí vale, porque lo dice nuestro Dios. De nada sirve, hermanos, que nos estemos congregando miércoles, domingos, que vayamos a algunos compañerismos. De nada sirve todo esto si no estamos creyéndole a Dios. Creerle que su palabra es fiel y es verdadera. Creer que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De nada sirve, hermanos. Nos podemos pasar la vida cristiana 10, 15, 20, 30 años si no le creemos a Dios. Por eso dice, pero sed hacedores ¿de qué cosa? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. A eso venimos, hermanos, para que Dios me hable a mi vida, Dios pueda con su preciosa palabra, con su espada de dos filos, porque tiene dos filos. Es importante ver esto, que cuando la espada tiene dos filos va a dividir, hermanos. Y necesitamos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y empiece a dividir aquellas cosas que no glorifican el nombre del Señor. No lo vamos a conseguir de ninguna otra forma, sino es por medio de la palabra viva y eficaz. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Qué dice? Amén. Y ese versículo, ¿cuántas veces lo llevamos nosotros a la práctica? Bueno, usted dice, es que sí lo conozco, hermano, pero sabes que este verso trasciende para que en tu propia vida puedan darse cuenta las personas que Dios les ama por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si yo puedo conocer Juan 14:6, Juan 3:16, Romanos 5:8, está bien, pero lo más importante es que yo profundice y entienda lo importante de practicar la palabra de Dios. Por eso dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. A veces que la actitud en la cual llegamos a escuchar la palabra es una actitud de molestia, de coraje. Tal vez es una actitud en donde tengo pleito casado con alguna hermana, algún hermano. Y esa actitud no te va a llegar a ningún lado, hermanos. De veras.
Desde que empieza el día, empiezan las pruebas. Empieza el enemigo número uno del creyente a lanzar esos dardos que dice la Biblia son dardos de fuego. Y esos dardos no los minimices. Hay veces que un dardo que te lanza en la mañana es precisamente el no levantarte. ¿Sí? El cansancio pleno. ¿Sí? El tiempo que de repente por ahí está algo lluvioso, algo friecito. Pero no me vas a dejar mentir en lo que te voy a decir. Si fuera para nuestro trabajo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? A ver, llueve, truene o relampaguee, hasta enfermos, hermano, hasta enfermos, es la realidad. Pero en la casa del Señor, bueno, pues el Señor es amoroso, es misericordioso. El Señor me va a perdonar si me duele la uña y no voy, ¿verdad? Sí, el Señor así es, hermano, la verdad, así es el Señor. Sin embargo, ahí está la importancia de creerle a Dios. Pero sed hacedores de la palabra y luego nos da un revés. Y no tan solamente oidores. Hermanos, es terrible cuando una persona puede engañarte en algún aspecto, ¿sí? Pero lo más terrible es que te engañes o nos engañemos a nosotros mismos. Y es lo que está diciendo la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es lo que nos dice este versículo a grandes rasgos. Vamos a ponernos en pie, si son tan amables, y vamos a decirlo Biblias cerradas. Creo que ya lo conocemos, ¿sí? Y vamos a pedirle a nuestro hermano, ¿dónde está hermano Sergio? Hermano, ¿nos puede dirigir, por favor? Este tiempo de aprendizaje del versículo. Santiago 1, 22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Les diría que si alguien lo puede decir de memoria, pero la verdad creo que ya la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién no lo conoce de memoria? Ok, hermano Eduardo, hermana Diana. Bueno, pues tienen tarea. Van a memorizarlo, van a aplicarlo, pero no solamente ustedes, nosotros también. Porque la palabra de Dios así es, tenemos que aprenderla, memorizarla constantemente. Hermanos, no demos por sentado que si ya conocemos Santiago 1:22 ya es creerle a Dios, ya lo hablamos un poquito, es constantemente. Ok, ya me lo sé. Bueno, de ese mismo verso, cada día Dios te va a enseñar algo nuevo para tu vida. De ese mismo versículo. Así es nuestro Dios, hermanos, maravilloso. Estamos hablando acerca de un tema que concierne, por supuesto, a la iglesia, en donde la iglesia es más que una actividad y hemos tratado de explicar en la medida que Dios nos permite hacerlo, buscando y entendiendo algunos principios bíblicos de que la iglesia es mucho más que una actividad. Y hay un problema en las iglesias que pudiéramos nosotros también caer, y esta es la activitis, una actividad que ya está fuera de los principios que emanan de la palabra de Dios. Es muy importante tener cuidado nosotros como iglesia. Miren, hermanos, sencillamente hay iglesias que se llenan tanto de actividad que descuidamos lo más importante que el Señor nos ha mandado en su palabra. ¿Sí? Ese es el punto al cual quisiéramos llegar en este tema que nos ha llevado ya por lo menos algunos domingos. Y dentro de todas las cosas que se han mencionado, aterrizamos este último punto en donde la iglesia tiene un propósito al estar no solamente en este mundo, sino al estar
vamos a llamarlo geográficamente aquí, Iglesia Bautista Jesús es el camino. Tienen o tenemos un propósito. No es casualidad, hermanos, el que ya por casi más de 31 años esta obra empezó a moverse, por así decirlo. Esta obra se empezó, hermanos, con una visión en el buen sentido de la palabra de alguien que le dio importancia a este lugar, a esta colonia, a las personas de aquí alrededor. Y pudieron haber participado muchas personas, obreros y obreras, que al final del día, hoy usted y yo podemos ser beneficiados o somos beneficiados de estar en este lugar. Otros sembraron, hermanos, y tal vez no vieron la cosecha, pero nosotros hemos disfrutado de la cosecha, amén. Y esta iglesia tiene un propósito, no es estar por estar, no es reunirnos por reunirnos, hermanos. Se tienen que cumplir las expectativas que Dios demanda por medio de su palabra. La misión de la iglesia en este mundo está determinada por algunos propósitos. Número 1, busquen Efesios versículo 1, Efesios 1, la carta a los Efesios, Efesios 1. Damos la bienvenida, nos acompañan unas hermanas en la parte de atrás. ¿Nos pueden decir sus nombres, hermanas? Bienvenida, hermana. Dios les bendiga, hermanas. Ya hemos platicado el pastor Oscar y un servidor y pues estamos orando para que Dios les bendiga grandemente. Hay una hermana más, ¿verdad? En los jóvenes. Bueno, pues igual son bienvenidos. Efesios capítulo 1, hermanos, nos dice que uno de los principales propósitos, hay varios, de la iglesia del Señor es precisamente, anótelo, adorar y glorificar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie en este mundo es digno de adoración, solamente nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Léanlo, por favor, para que participen. Estamos en un tiempo de enseñanza. ¿Qué dice? Y dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 6, lo leen. Para alabanza de su gloria, y lo mismo nos dice en el capítulo 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y al unísono, hermanos, ¿qué dice? Noten ustedes el énfasis de esta porción. Después que nos dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Y el énfasis, aquí ¿cuál debería ser? Podría ser, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, amén. Vea que como que no enfoca la narrativa. Pudiera ser una expresión un poquito más, con mayor énfasis, ¿verdad? ¿Cómo podría ser, hermano Rogelio? Denos un ejemplo. Si estamos leyendo, si estamos metidos en la porción, ¿cómo sería el énfasis? Tal vez de la lectura o si lo está leyendo cuando llega al versículo 21. Así de una manera pasmadita. A Él sea la gloria en la iglesia.
más convincente, con mayor ímpetu, ¿sí? Es como algunos cantos, hermanos, algunos cantos que valga la redundancia, cantamos. ¿Han oído aquel himno que nos dice grande gozo? ¿Sí? Imagínense que el servidor está acá al frente como director y hermanos, vamos a cantar el himno, grande gozo hay en mi alma. ¿Están gozosos? Y lo grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Sí? Como que algo no cuadra, hermano Loreto. ¿No, verdad? ¿Qué no cuadra el director para empezar? El equilibrio es muy importante. Porque miren, hermanos, por supuesto que debe haber un mayor énfasis. Grande gozo hay en mi alma hoy. Más, menos, ¿verdad? No soy buen director. ¿El extremo cuál sería, Sergio? Ahí está algo interesante. Cuando alguien quiere sobresalir, gracias, hermano. Grande gozo, ay, vamos, hermanos, todos. Dale. O sea, ahí hay un desequilibrio, sí. Sí, me acuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos darle énfasis a este versículo? A ver, hermanos, un ensayito. Versículo 21. Después de que yo lea la última parte que dice, según el poder que actúa en nosotros. Empezó así, fuerte, y después como que no le creo. Bien, hermanos, se trata de dar la idea. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este versículo y el verso 21 que acaban de leer, que Él merece la gloria nada más. Y la iglesia está aquí en este mundo, en este lugar específicamente, con ese propósito de rendir adoración, de glorificar al que todo lo puede, al que nos provee de todas las cosas, al que nos da la vida, al que nos da la salud y mayor aún el que nos ha dado la salvación en Cristo Jesús, el que nos ha librado de la condenación eterna. Nadie lo pudo haber hecho, hermano, solamente nuestro Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. De no ser así, imagínense cuál sería nuestro destino. La Biblia lo dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué más dice? Muy interesante. Y no es por obras. ¿Cuántas cosas buenas tendrías que hacer tú para ganarte la salvación? Imagínate. Si así fuera, es terrible lo que enseñan algunas iglesias. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un regalo no merecido, pero que el Señor nos los ha dado, que es la vida eterna, perdón de pecados, la salvación en Cristo Jesús. Entonces, Él es el que merece la honra, la gloria por lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Hermanos, no debería de haber tela de duda respecto a quién merece nuestra adoración. Y cuando entramos a un terreno de servicio a Él, ojo, hermanos, mucho cuidado, porque ahí es donde el hilo se rompe por la parte más delgada. Pensamos que nosotros somos merecedores de esa honra y de esa gloria. Tengamos mucho cuidado. La iglesia existe para adorar y glorificar solamente a Dios, hermanos. Y todo lo que la iglesia hace debe apuntar hacia ese mismo objetivo, un objetivo supremo, en donde sabemos por las Escrituras que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Su bendita persona y su obra de salvación por nosotros deben de ser exaltadas en todo lo que se hace en ella. De antemano, el objetivo de glorificar a Dios
debe dirigir todos los actos del creyente. Es decir, yo no soy cristiano solamente los domingos. Soy cristiano desde que Cristo me perdonó y me salvó. Desde ahí, hermanos. Y toda nuestra manera de vivir debe apuntar hacia glorificar al Señor. Dice el apóstol Pedro, ¿sí?, que nuestro Dios es 3 veces santo. Y que la exhortación es que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente los domingos ni los miércoles. De ahí las personas pueden darse cuenta de que estamos glorificando a Dios. En cada paso que damos, miren ustedes, 2 a Tesalonicenses, estamos muy cerca de ahí. 2 a Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 11, 1:11. Segunda, ¿verdad? Le dije. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 12, por favor. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta quién merece la honra y la gloria? Él, nadie más. Decía en la escritura Juan, si no me equivoco, hermanos, Juan el Bautista fue el que dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno, dice él, de desatar la correa de su calzado. Y dijo unas palabras tan interesantes: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. De ahí vemos toda la estructura, hermanos. Tú y yo no somos merecedor de nada, solamente Él. ¿Y qué hacemos para Él? Servirle. ¿Qué hacemos para Él? Obedecerle. ¿Qué hacemos para Él? Tratar de ponernos al día con Él. Y eso se nos olvida terriblemente en nuestras acciones. Y hay veces que la iglesia se convierte en un club social. Ya no es un lugar para buscar la mutua edificación. Ya es un lugar en donde podamos pasar un tiempo ameno, que no hay problema, hermanos. Yo veo muy bien el compañerismo. ¿Saben por qué veo bien el compañerismo? Porque la fuente del compañerismo es nuestro Dios. Donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, estoy yo ahí en medio, dice el Señor. Y de ahí el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué más? Sígale. Es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y sabes por qué hay armonía? Porque Él está en medio. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto ya se perdió en algunas iglesias, hermanos, por la enfermedad de activitis. Y sería una tristeza que un día esta iglesia llegara a esos términos. Tenemos que tener una preocupación real por los jóvenes que están en esta iglesia. Amén. Tenemos que tener una preocupación real por los niños y las niñas que están en esta iglesia. Amén. No debemos tomarlo a la ligera, hermanos. Estamos viviendo estos tiempos demasiado peligrosos. Por eso las estrategias de Satanás son tan sutiles. ¿Sí? Muchas personas hablan del mundo, el mundo está afuera, que Satanás está afuera, pero quiero decirte que Satanás, ¿desde dónde crees que está trabajando? Desde aquí. Desde aquí está trabajando. Por eso es bien importante, número 1, entender que la iglesia está determinada con un propósito específico: adorar, glorificar
a nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, ahí vamos más adelante. Dice aquí el versículo 11. Saben que me veo tentado a que hagamos una lectura alternada de este capítulo 4. ¿Ya traen sueño, hermanos? Todavía no se cansan de oír la voz de un servidor, porque ay, de veras si hay algo con lo que yo batallo es con mi voz. Me hubiese gustado tener una voz de trueno, ¿verdad? Pero bueno, el Señor así me permitió este timbre de voz que duerme. Pero tengo un compromiso con Él. Y es compartirles a ustedes su palabra, no mi palabra. Alternadamente, hermanos, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Juntos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, así es. Estos versículos, hermanos, nos dan absoluta claridad de lo importante que es adorar y glorificar a Dios como iglesia. Le hago la pregunta obligada, ¿viene usted con ese propósito de adorar y glorificar a Dios y dejar que Él hable a tu vida, golpee tu corazón y que si llegamos de alguna manera, quiero explicarlo y darme a entender, todos tenemos una necesidad, amén, de oír la palabra. Es cierto que las actitudes deberían de tomarse en cuenta. Yo no vengo con la actitud de murmurar, de criticar, de exigir, de evaluar, de pelear. Eso hay que entenderlo. Pero también hay que entender que muchos de nosotros traemos una carga, traemos un problema, traemos una ansiedad, una necesidad, algo con lo que estamos luchando constantemente. ¿Sí se entiende la diferencia, hermano? O sea, yo no vengo con la espada desenvainada para pelearme con mano Rogelio, o sea, pero vengo con una necesidad, porque la iglesia del Señor es como un hospital. Y el médico de médicos, Él es. Y yo vengo para que Él me ayude, para que Él me dé la fuerza para vencer todas las cosas y lo que me está afectando diariamente. A veces hay falta de fe en mi vida. Y lo digo por mí. Hay falta de fe. Y usted puede decir, hermano, pero usted es el pastor. ¿Qué crees que no nos pasa ese problema a nosotros también? Y así sucesivamente hay cosas que Él me puede ayudar. Pero yo tengo que tener la plena convicción
de que en el momento que Él me hable, por medio de su palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, yo debo de entender, yo debo de decir, sí es cierto, Padre, así es como tú me lo dices, para que yo salga de este lugar diferente a como entré. Si mi problema es que no soy paciente para con mi familia, ¿cuántos se identifican a veces, varones, que no somos pacientes para con nuestra esposa o para con nuestros hijos? Bueno, Señor, ayúdame, porque yo necesito ser paciente. Hay veces que los hogares cristianos se vuelven campos de batalla. Constantemente, hermanos, constantemente. Y les decía hace un momento, cuando vienes a la iglesia, ya hay un ataque del enemigo. Les tengo que mencionar que cuando yo vengo a la iglesia, mi principal apuro, entre otras cosas, es llegar a tiempo. Y si hay un talón de Aquiles de un servidor, es precisamente el tiempo. Y si no, pregúntenle a la familia que Dios me ha prestado. Ya cuando me levanto entre 5 de la mañana, les digo como una especie de exhortación, o bien si lo quieres ver como un reclamo. Digo, no puede ser posible que me estoy levantando a esa hora para que podamos llegar a tiempo. Se nos ha dado una instrucción de que debemos estar a las 9 de la mañana. Y más allá de quién nos da la instrucción, sé que es un compromiso con el Señor. Amén. Porque otra vez, en tu trabajo, ¿harías eso, hermano Rogelio? ¿Haría usted eso? ¿Llegar a la hora que usted quiere? Para empezar, ¿qué le dice el guardia de ahí, la entradita? Date la vuelta y habla a recursos humanos. Entonces, si las cosas del mundo, en el sentido de las responsabilidades, que yo estoy totalmente de acuerdo, como cristianos debemos ser los más cumplidores, hermanos. ¿Los más qué? Los más trabajadores, sí, definitivo. Pero si ellos, la empresa X, merece toda mi atención, mi trabajo merece todo, con mayor razón Dios merece nuestra atención. Y es ahí donde entro en cierto conflicto con ellos. Le digo, vamos. No puede ser posible, pero si les digo, oigan, va a haber un campamento, ¿qué creen que hacen? No, hombre, no necesito hacer nada. Si a ustedes les dicen, hey, vas a recibir una herencia, hermana, hermano, pero tienes que estar a las 5 de la mañana allá en el Palacio de Gobierno, ahí que te la va a dar Samuel. Un día antes, tremendo. No, hermano, no nos vamos tan lejos. Hace poquito se llevó a cabo un partido aquí en la región. Y le decía a Héctor, cuando fuimos por los alimentos, le digo, no puede ser, Héctor, ya hay gente aquí, ¿sí o no? Ahí, ya estaba ahí la gente, esperando ese momento. Porque es más importante que las cosas del Señor. Por eso, hermanos, dice la Escritura que Dios merece toda la honra y toda la gloria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Queda claro cuál es el propósito de reunirnos? Y dejar que Dios trabaje en mi vida como un hospital. Pero si tú vienes y el Señor te ayuda, amén, porque Él nos ayuda, y regresas y vuelves a hacer lo mismo, y vuelves a venir, y el Señor te pusiera una bendita, una curita, y te limpia y te desinfecta, y ya estás listo. Y tú sales de la iglesia y te la quitas otra vez, y otra vez, y otra vez. Con el debido respeto no tendrías a qué venir. Porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Harías eso con el médico de cabecera? ¿Realmente lo harías? Si te sajaras ahí, tuvieras un problema y vas al médico y el médico te atiende y luego vienes otro día y ¿qué pasó? Es que me las quité. ¿Qué crees que te va a decir el médico? Oye, esto no es un juego. Y las cosas de Dios no son un juego. Ok, hermanos, vamos adelante. Otro propósito. Hay varios. Mateo 28.
Ojalá que podamos entender el primero, Mateo capítulo 28. ¿Qué dice esta porción? Versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Si alguien lo tiene, me ayuda mucho si lo dice como esgrima. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Es un versículo que conocemos porque hemos pasado por ahí cantidad de veces. Y a mí me gusta mencionarlo desde el verso 18, cuando dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y la promesa cuál es, Edith? Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, Marcos 16:15 de memoria, ese sí. De memoria, no vean la Biblia. Gracias, hermana. Yo sé que a veces necesitamos un empujoncito. Me pasa igual. No crean, no digan, el hermano sabe mucho. No, no es cierto, hermanos. El hermano tiene una memoria tremenda, no es cierto. De veras. No tienen idea lo que batallo a veces para memorizar algunas cosas. Pero ese versículo, Marcos 16:15, y el que acabamos de, y que mencionó otro hermano Pascual, ¿verdad? Vienen dos palabras interesantes. Uno dice, la palabra es id, por tanto id, ¿sí? Y Marcos dice id por todo el mundo. ¿Cuál es el propósito en estos versículos de la iglesia? ¿Quién me lo dice? Predicar el evangelio, ¿sí? ¿Qué es el evangelio? Pregunto. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Buenas nuevas, ¿qué más? ¿Qué es el evangelio? Hermanos, nosotros escuchamos un día el evangelio. Amén. Ese es el evangelio. ¿Sí? Aquí se predica el evangelio. ¿Qué se predica? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las... Estas son las buenas noticias que deben de conocer las personas. Y el apóstol Pablo va más allá y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Con mucha tristeza, hermanos, tengo que decirles que el pueblo de Dios muchas veces nos avergonzamos del evangelio. Cuando a ti te da vergüenza algo, ¿qué haces? Por lo regular, la acción inmediata de la vergüenza, ¿cuál es? ¿Recuerdan allá en el huerto de Edén? Esconderse, esconderse. ¿Sí? Es encubrir, esconder. El pecado, hermanos, es también igual. Da vergüenza. Por eso dice el Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el evangelio debe ser proclamado, no debe de avergonzarnos el hecho de que nosotros somos llamados hijos de Dios, hermanos. No debe de avergonzarnos el hecho de que si tú ves a una persona, familiar, amigo, vecino, y le dices, mira, ¿sabes qué? Cristo murió por ti, por tus pecados, Cristo te ama, y Cristo no solamente te puede ayudar en este problema, sino por principio de cuentas puede salvarte de la condenación eterna, porque lo ha hecho conmigo. Y no se avergüenza el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de que cuando uno hace esto, viene la crítica destructiva, vienen las burlas, vienen
todas estas cosas. Y por ese motivo y otros más, decidimos no compartir el evangelio y es como esconderlo y es como decir, no, mira, algunos, aún en su trabajo, hermanos, tristemente les puedo decir que no conocen que eres cristiano. Desde ahí ya estamos mal. Cuando deberíamos de alumbrar a todas aquellas personas con la luz de Cristo. No avergonzarnos de Él. ¿Y sabes por qué no debemos de avergonzarnos? Porque Él no lo hizo para salvarte a ti y salvarme a mí. Dice la Biblia que Él nos amó y nos amó hasta el fin. ¿Y por qué hemos entonces de avergonzarnos nosotros del Evangelio? Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de ninguna forma. Y él mismo creo dijo estas palabras, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué más? Ayúdenme. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para dar qué? Testimonio de la gracia de Dios. Muchas personas nos avergonzamos el hecho de ser cristianos. En estas fechas, hermanos, en estas fechas son fechas muy importantes, fechas en donde recordamos hasta cierto punto el nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿sí? La Navidad es un tiempo para recordar, estoy de acuerdo, ¿sí? Recordar el nacimiento de Jesús. Es una fecha que se aprovecha, a lo menos nosotros como iglesia, entendiendo que históricamente no fue un 24 de diciembre que Jesús nació. La historia tradicional lo ha plantado así, ok, allá. Pero el problema no es ese, hermano. Ni el problema es de que nos enfrasquemos en un toma y daca de pensamientos, de que si yo estoy de acuerdo con el pino, que si yo estoy de acuerdo con ciertos... Hay cosas que yo tengo claras, ¿sí? Pero hay algo más importante que todo esto, es buscar la mutua edificación. ¿Se entiende? ¿Sí, hermanos? O sea, yo no voy a ir a tu casa y si tú tienes ahí a Papá Noel y crees en eso, yo no voy a ir, yo no te voy a decir absolutamente nada. Porque hay una línea que se llama respeto. Pero así como tú respetas, también debe haber para acá, ¿sí me entiendes? O sea, nuestra labor no es estar ahí atizándonos, es estar convencidos por la palabra de Dios y de ahí forjar nuestras convicciones en cuanto a lo que Él me dice. Y sí, yo veo una oportunidad muy importante en estas fechas, en donde, entre comillas, debiese predominar el amor y la paz, el respeto, la armonía entre las familias y todo lo que conlleva estas fechas importantísimas. Y de aquí se puede aprovechar, hablarles a las personas de que ciertamente Jesús nació, pero también Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Y lo más importante es que la gente entienda que no solamente nació, porque nació, pero puede nacer hoy en tu corazón. Y puede salvarte de la condenación eterna. ¿Ves lo trascendental de la temporada? ¿Sí? No puede haber amor, no puede haber paz en una persona que no deja entrar a Cristo en su corazón. Él es el único, hermanos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Y sabes por qué dijo el Señor esto? Porque la gente busca más la paz del mundo. ¿Y sabes cuál es la paz del mundo en estas fechas? Las bebidas embriagantes, las palabras antisonantes, las reuniones sociales donde predominan las maldiciones, el doble sentido, el baile a todo lo que da, entre otras cosas. ¿Sí? Y sabes que ahí tienes una decisión muy importante tú y yo, hermano, delante de Dios. Delante de Dios. Ayer hablaba con los jóvenes acerca de un pasaje de segunda a Timoteo 4,
12, si no me equivoco. ¿Quién lo busca? Porque no quiero dar las citas equivocadas. Sé lo que dice la cita. Vamos, hermanos. 4:12, ¿sí? ¿Qué dice? A ver si no le añadí o le quité. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Ese versículo lo compartía y tiene que ver con lo que estamos mencionando. Si ustedes recordarán un poquito el contexto histórico, Pablo le está hablando a un joven llamado Timoteo. En aquellos años se consideraba a alguien joven todavía de edad de 45, 50, y más si tenía 51 años, era un polluelo. Es que yo voy a cumplir 51. Pero así eran considerados, ¿sí? Entonces no te sientas mal si ya tienes tus 35, 40, 50, o sea, no pasa nada. Caleb, ¿qué dijo Caleb? Tengo 80 y me siento. ¿No? Sí, hermanos. Y muchos por ahí ya estamos ahí con un problema. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Vamos, la responsabilidad que tenía para Timoteo era estar delante de una congregación. Era un pastor joven. Había recibido, por supuesto, instrucción desde la niñez. Importante, hermanos, desde la niñez. Llevarlos, guiarlos, criarlos, enfocarlos, pucharlos, para que cuando lleguen a viejos, resultado, no se aparten. Pero eso cuesta, Eso cuesta. Tristemente, muchos dicen, es que yo ya te enseñé, es que yo ya te dije, yo ya te instruí. ¿Saben, hermanos, que estamos a distancia de entender lo que dice Proverbios? ¿Qué versículo es? Instruye al niño, pero 22, gracias. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir, me atrevo a decirte que es ir hombro a hombro con él, palmo a palmo, llevarlo. Y dice, instrúyelo en el camino de él, se entiende, pero también se entiende, y yo estoy totalmente de acuerdo, es en el camino de Dios. Porque no hay mejor camino en el cual podemos ser instruidos que en el camino de Dios. Y llévalo, guíalo en el camino de Dios. Enséñale a amar a Dios. No le enseñes a odiar a Dios. Hermano, ¿cómo puedo enseñar a odiar a Dios a mi hijo? Fácil, cuando tú vas de aquí, escuchas algo que no te gustó y vas allá a tu casa y frente a tus hijos estás despotricando, hablando y diciendo mal del hermano, de la hermana, del que predica, del que le enseña. ¿Y sabes qué están haciendo los hijos? ¿Para qué voy? Ya nomás lo que quieren es tener determinada edad para ya, mira, decir adiós, soy libre. Porque nosotros nos hemos encargado muchas veces. Pero y luego la muletilla, yo les enseñé. Ellos ya saben lo que tienen que. Sí, está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo y de qué manera les enseñamos? ¿Ves la diferencia? Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tu mamá, tu abuela, Loida, Eunice, invirtieron su vida en ti y sin duda tu padre también, porque es un equipo. Y los resultados eran de que este joven varón tenía la responsabilidad de predicarles, pero Pablo le dice, ten cuidado porque necesitas las credenciales básicas de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Esas credenciales tienen que portarlas cada uno dignamente. Porque a veces, es que le dijo a Timoteo eso, porque era pastor, porque era un joven, porque él tenía que estar al frente de la iglesia, como si tú no tuvieras la misma responsabilidad delante de Dios. Es para todos, hermanos. ¿Y cuáles son las credenciales? ¿Cuántos traen credenciales? ¿Cuántas credenciales? Les digo a los muchachos, de un tiempo para acá,
empiezas a llenar esto, no de dinero, puros papeles y las credenciales. Luego la credencial de la que le dan a usted, mamá, la INAPAM. Ya, bueno, así va. Tienes que llevar tus credenciales, ¿sí o no? Si vas a hacer un trámite por fuerza, una credencial, la del INE, entre otras. Esas credenciales nos identifican, hermanos. Dicen quiénes somos, de alguna manera. Y las credenciales son estas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Credencial número 1, en palabra. ¿Sí? Esa es una credencial. En palabra. ¿Cómo hablas, hermano? Le decía a los muchachos, ¿cómo hablan ustedes allá? En la escuela, en el trabajo, ¿cómo hablan? Con palabras grotescas, con maldiciones, en el doble sentido. ¿Cómo hablas? Es que es ¿cómo se le llama a los que aprueban las maldiciones, hermano Rogelio? Digo, no, así va, no, así tajante. La Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Que están incluyendo palabras que por sentido común tú dices, pues eso no está bien, porque al Señor no le agrada, punto. Es una credencial. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué más? Muy importante esta. ¿Cómo te conduces? Conducta, ¿sí? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vamos ahí adelante? Nuestra conducta, dice la Biblia que en las mujeres la conducta debe de ser casta, cuidadosa y muy obediente al esposo. ¿Sí? Así dice la Biblia, hermanas, no me vean feo, si no pregúntele a su esposo. Entonces, esa es la conducta, ¿sí? Cómo nos estamos conduciendo, y por eso el niño tiene que ser llevado por sus padres, ser guiado. Cuando ese niño se cae, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que darle tumbos y decirle, es un bueno para nada, mira esto, mira lo otro, y muchos van creciendo de esa forma. En lugar de que lo levantes y lo animes y tú trabajes y vayas para adelante, no es cualquier cosa el poder guiar, el poder criar. Le decían al hermano Oscar, me grabó mucho eso de que le llevan personas para consejería, entre otras cosas, ¿verdad? Y le dicen, es que esta niña es muy mal criada. O sea, la queja de los padres, muy mal criada. Y el hermano, ok, muy bien, vamos a ver, primeramente, ¿quién la malcrió? Porque esta niña está mal criada, ¿se entiende? O sea, que el asunto es con ustedes, papás. Espérense tantito. Y por ahí viene el asunto. Ok, hermanos, en palabra, en conducta, ¿cómo te conduces? ¿Sí? ¿Qué más? Otra credencial. Una credencial tan importante en estos días, y no solamente en estos días, sino en todos los días que Dios nos permita vivir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieren amor los unos a los otros. ¿Ves lo importante del Señor? En esto se van a dar cuenta de que tú me sigues. ¿Cómo, Señor? Si tan solo tuvieres amor los unos. Hay gente que no se quiere ni a sí misma, hermanos. Siempre está molestándose a sí mismo, enojado. Se va a enfermar, aunque no lo crean. Por eso dice la Biblia que el corazón alegre hermosea. Ajá, y constituye un buen remedio también. Pero el espíritu triste, sí, hermanos, hasta en eso el Señor nos está diciendo, hey, mira, hay cosas más importantes. Dale gracias al Señor que tienes vida y salud. Dale gracias al Señor que en esta Navidad tú no estás en un hospital de oncología, tú no estás en el hospital de traumatología, tú no estás en todos los hospitales. Dale gracias a Dios que tienes familia,
que tienes un techo donde resguardarte del tiempo frío. Dale gracias a Dios que tienes esposa, esposo, hijos, hijas, familia. Dale gracias a Dios que tienes una iglesia local. Dale gracias al Señor. Muchas personas quisieran tener todo lo que tú tienes. Dale gracias a Dios que hay un menú variadito en tu casa. Algunos lo esencial. Dale gracias a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ejemplo, los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Quién dijo estas palabras? Ya vamos avanzando. El Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego y los consuma? No sabes de qué espíritu sois. Deben de ser un espíritu amable, apacible, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está otra credencial. Amor, espíritu, fe. Ya hablamos la fe. Y por último remata diciéndonos de la transparencia que debe de haber en nuestras acciones. Pureza, como ese arroyo cristalino que puedes ver las piedritas por abajo. Así debe de ser tu vida y la mía. No te engañes, no nos engañemos a vosotros mismos. Cualquiera, vamos a terminar en Santiago. Terminamos ahí. Santiago, vamos a ver, hermanos, Santiago, ya estamos aquí terminando. Santiago capítulo 1, ya leímos el 22, ¿verdad? Ahí vamos a terminar. ¿A cuánto les gusta verse en el espejo por la mañana? La verdad. Quisiera decir que las damas son muy cuidadosas en ese aspecto, ¿verdad? De que el espejo es fundamental, pero no, hay tanta vanidad en los hombres hoy en día. Digo, y no por decirles vanidosas, hermanos. La Biblia dice que vanidad de vanidades, aquí vamos todos, hasta un servidor. Así es que no lo vean como una ofensa. Pero el espejo es clave. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, estoy en el 23 de Santiago 1:23, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ojo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, la iglesia tiene que seguir adelante, más allá de las actividades, glorificar al Señor, dar testimonio a un mundo que está en decadencia, mantener nuestro testimonio con integridad, ser de una sola pieza. Que en esta temporada y en los años que Dios nos permita vivir por su bendita gracia, nuestra luz, que es Cristo, resplandezca constantemente. No nos quedemos en el tradicionalismo, no nos estanquemos ahí, porque así estamos, hermanos. Todo el año hay actividades donde hay que, según, ¿verdad? Hoy es la Nochebuena, ¿verdad? Navidad. Después viene otro evento. ¿Cuál, hermano? Fin de año, sí, gracias, fin de año. Mejores deseos, mejores propósitos, mejores, ¿sí? Y luego viene otras fechas. No van a decir el día de la Candelaria, por favor, hermanos. Porque aunque no lo crean, ya están haciendo tamales. Pero viene Semana Santa. Viene el Día del Amor y de la Amistad. Viene el 10 de mayo. El día de la mamá. Y así sucesivamente. Pero a veces esperamos nada más esas fechas para mostrar amor, respeto, en lugar de que debiese ser todos los días, hermanos. Así es de que la iglesia tiene que avanzar con la ayuda y la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a vivirla,
Señor, que no seamos esos oidores olvidadizos, que valoremos tu palabra, que no es un juego, Padre mío, el poder estar aquí y abrir las Escrituras. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, tú eres la fuente de poder y de sabiduría. ¿Cómo no agradecerte, Señor? A partir de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús y el saber que somos tus hijos y que tú nos amas eternamente. Señor, te ruego que nos ayudes. Si hubiera algún problema, alguna necesidad aquí en mis hermanas y hermanos, alguna raíz de amargura, algún pecado no confesado que quisiera poner él o ella delante de ti, te ruego, Señor, atiendas esta súplica. Tú nos has dado la bendición de poder hablar contigo por este medio que es la oración. Y es ahí donde, Señor, te ruego para que tu Espíritu Santo constriña los corazones y pueda sacar de tajo esos problemas que aquejan la vida de mis hermanos. Y quiero añadir, yo tengo mis propios problemas, ayúdame. Si tú no me ayudas, nadie lo va a hacer, Señor. Dame fuerzas, dame sabiduría. Te necesitamos tu dirección. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a quienes nos están acompañando. Provéeles todos los medios, todos los recursos. Dales gracia delante de las personas, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Descansen un poquito, pueden levantarse. Tocamos el timbre para que lleguen los hermanos que están a cargo de la dirección. Este es el momento si quieren descansar tantito mientras llegan los directores, hermanos. Si alguien nos auxilia para quitar ahí viene Dulce, la grabación, porque todavía se están transmitiendo las predicaciones. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.